buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Estamos otra vez, otro viernes con vosotros para explicaros los temas más candentes, los temas que más preocupan a la sociedad española, temas jurídicos. Hoy tenemos con nosotros a dos pedazos abogados. Tenemos con nosotros a Agustín Martínez y también tenemos a Eduardo Rodríguez de Brujón. Vamos a hablar, en primer lugar, de ese lamentable incidente de ese ladrón que agredió a una anciana en Valencia, que la agredió brutalmente a una anciana de 85 años en un portal en Valencia para robarle pues, el monedero o lo que llevas en el bolso. Y también vamos a hablar de otro tema que está preocupando mucho en España en este verano, que es el tema de la inmigración ilegal. Entonces, bueno, estos dos temas los vamos a comentar con nuestros dos especialistas jurídicos, que como he dicho son Agustín Martínez y Eduardo Rodríguez de Brujón. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Agustín, se te oye mal. A ver si puedes arreglar un poquito la conexión. Vamos, le doy paso a Eduardo. Eduardo, perdona, que es que como Agustín viene con retardo, te ha interrumpido. ¿Qué tal estás? Estabas en Gredos, me has dicho. Yo creo que Agustín está preparando el partido del Sevilla y está absolutamente retardando cualquier situación que le pueda complicar esa alegría que tiene, y todos en este momento somos del Sevilla. Muy bien. Oye, yo quería comentar con vosotros el lamentable asunto de la brutal agresión a esta anciana de 85 años en un portal en Valencia. Yo os quería preguntar, este señor, que parece ser que es un conocido carterista, ¿no? En Valencia, es rumano, no es español. Yo os quería preguntar cómo va a ser este procedimiento judicial contra este hombre, por llamarlo de alguna manera, y si va a salir pronto a la calle. ¿Cómo son este tipo de procedimientos? Agustín, te cedo la palabra. Agustín. Este señor es un verdadero canalla, porque ciertamente uno que está acostumbrado a lidiar con autores de delitos, lo que uno no comprende o no alcanza a comprender esa maldad de provocar un daño extremo en una anciana, con un golpe absolutamente brutal, con el codo, con una violencia extrema, por robarle un bolso que poco menos que era muy sencillo y no era necesario producir ese daño. El problema es que en este país, por las normas que tenemos, pues es un delito de robo con violencia, que se le podrían introducir las lesiones, y en el fondo un abogado mínimamente hábil puede conseguir un acuerdo con la Fiscalía y salvo que la Fiscalía sea intransigente, la pena tampoco sería en exceso la que sin duda una tan... Agustín, esta última parte no se te ha escuchado muy bien, tienes problemas técnicos con el internet, pero bueno, ahora te vuelvo a ceder la palabra. Yo quería escuchar también la opinión de Eduardo, ¿no? Con respecto a Mira, este yo asunto. opino exactamente igual. Opino exactamente igual que Agustín. Un abogado medianamente inteligente. Es un pequeño delito de robo, bueno, un robo con fuerza. La cuantía no sería muy importante y como consecuencia las lesiones se van a cuantificar de una manera relativa, y como mucho con un pacto con la Fiscalía se puede llegar a 6 meses si no tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, 6 meses, pero con una huida en coche hacia Rumanía se ahorra perfectamente cualquier entrada en prisión. Por lo tanto, la gran pregunta no es por qué ha sucedido esto, sino quién ha consentido que suceda esto y por qué las grandes mafias europeas vienen a España con una gratuidad absolutamente impresionante
digna de un Estado absolutamente en descomposición, como es el español, y que las mafias, nuestro Código Penal y nuestra actuación judicial, a las mafias les considera un efecto llamada. Delinquen en España y luego vuelven a sus países de origen, como se ha probado con diversas bandas. Por lo tanto, es una ¿Este es el caso de este señor? Sí, a ver, estas personas no actúan nunca solas. Es decir, pertenecen a mafias organizadas de la misma nacionalidad que suelen actuar en capitales de provincias con cierta población, donde se confunden entre la población trabajadora de sus países, rumana, perfectamente honrada, y se confunden perfectamente, y España no hace nada. La actuación policial y judicial es básica y lo utilizan como base de operaciones para enriquecerse y volver. Van y vuelven constantemente, y cuando tienen antecedentes penales, pues lo único que hacen es cambiar los miembros de la banda por otros que están limpios de antecedentes penales para seguir delinquiendo. Y ese es el modus operandi actual en las grandes provincias españolas, en las capitales españolas grandes. Entonces, ¿tú crees que, vamos, que 6 meses como mucho le va a caer? No, como mucho, y si le caen, se irá en coche a Rumanía. Probablemente le pudiera caer algo más, pero insisto, en el fondo una pena que difícilmente le puede llevar a un extenso tiempo de prisión, y como decía perfectamente Eduardo, las posibilidades de que abandone el país en el momento en que lo pongan en libertad son absolutamente máximas, por decirlo de alguna manera. Es verdad, aquí nos encontramos con el problema de la inmigración. España Agustín, es un país que... un paréntesis, ¿y no tendrían que ponerle unas medidas cautelares, una prisión provisional para que no escapase a su país? Claro, pero la prisión provisional estaría condicionada sin duda a la cuantía de la pena que en un momento determinado se pudiese extender. Y volvemos a lo mismo. En este país, la prisión provisional no puede considerarse en ningún caso como una pena anticipada, sino tiene unos estrictos elementos que determinan cuál es la motivación que puede fundamentarse. Es verdad que el riesgo de fuga quizás sea el elemento paradigmático en un momento determinado aplicar en estos casos, pero claro, tú no puedes mantener, si estamos hablando de una pena que podría rondar los 2-3 años, no lo puedes mantener en prisión provisional más de la mitad del tiempo de la condena, con lo cual prácticamente en una temporada este señor desgraciadamente volverá a pasearse por las calles y volverá a cometer este tipo de tropelías sin el menor género de duda. Insisto, en lo que decía Eduardo es muy interesante, y mientras que no realmente planteemos el problema de la inmigración en sus justos términos como el problema que es, como la entrada indiscriminada de gente sin cumplir los mínimos requisitos, dando nacionalidad a gente que por el mero hecho simplemente de saltar las fronteras como las están asaltando, es algo disparatado. Y Europa tiene un problema, ya no solo España es que es una frontera de Europa, pero Europa realmente tiene un problema, porque en este caso este personaje rumano forma parte de la propia esencia europea, y eso hay que controlarlo de alguna manera. Europa no puede ser un país, un continente en el que se muevan delincuentes, como bien decía Eduardo, a su libre albedrío, a través de organizaciones que simplemente son puras mafias y que hay que destruir y hay que aniquilar. Agustín, tú como abogado penalista, viendo ese vídeo de esa agresión, ¿qué delitos ves tú que se cometen en ese portal? Es un delito de robo con violencia y obviamente y en un concurso con un delito de lesiones. Lo creo que está claro. Pero, insisto, es que a partir de ahí, después en este país los tribunales para muchos delitos son especialmente laxos. Y ocurre eso, pues que hay gente que tiene 30, 40, decían, no, es que este señor, fíjate qué curioso, decían, tiene antecedentes pero policiales.
Es decir, que este señor ha podido cometer 10, 12 robos, todavía no está juzgado y por lo tanto no tiene antecedentes que se le puedan considerar los efectos de reincidencia. Claro, eso es un problema. La justicia, si es lenta, no es justicia. Si este asunto se dilucidara de manera inmediata y el juicio se celebrase de forma lo más rápido posible, pues sí podríamos tener efectivamente lo que entendemos todos los ciudadanos como la aplicación de la justicia. Cuando esto se dilata en el tiempo y empezamos con declaraciones, reconocimientos, bla, 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 una ley de enjuiciamiento criminal absolutamente desfasada y antigua que no corresponde a... Se ha quedado Agustín congelado. Bueno, Eduardo, te paso... Estamos hablando de una ley de enjuiciamiento criminal obsoleta, antigua, donde la inmediatez ha desaparecido y donde la ampliación de los periodos de instrucción son eternos por la acumulación de procedimientos que se llevan en los juzgados de instrucción, y cuando llegan al juzgado de lo penal, una gran parte de la instrucción no se ha podido realizar por esos plazos tan cortos que se llevan en los juzgados de instrucción para poder hacer una instrucción verdaderamente fuerte en la que se pudiera comprobar que esta persona no actuó individualmente, sino que forma parte de una mafia. Se convierte en un caso aislado, se convierte en un caso en el que no hay una organización internacional para este tipo de procedimientos y salen rápido, sin hacer absolutamente nada que se pueda decir efectivo para la opinión pública, y lo peor, la inseguridad que se crea entre la población valenciana, en este caso, ante la posibilidad de que tu madre, tu abuela, sean agredidas sin ninguna posibilidad de defensa. Es decir, nos están abocando a lo que se podría decir a la defensa personal o a la defensa de hecho, dado que el Estado no responde a la verdadera legitimidad que le correspondía. La única violencia que correspondería sería al Estado, y nos corresponde a los ciudadanos defender nuestros propios derechos y libertades. Nos están llevando a la libertad y sobre todo a la justicia de hecho, que es lo que nos vamos a encontrar durante este tiempo hacia adelante, ante la inoperancia de los juzgados y sobre todo ante una situación de unas leyes obsoletas que, como dice nuestro colega, carecen de la efectividad que en este momento está solicitando una empresa tecnológica, una sociedad tecnológica, un Estado que tiene un ministerio de tecnología y que la justicia funciona todavía con papeles y con una obsolescencia que dan tanta pena que nos conllevan a este tipo de delitos. Y fijaros bien un detalle, que es que todo esto hay que agradecerlo, que resultará especialmente desagradable, pero hay que agradecer la existencia de esa cámara de seguridad que graba las imágenes, porque sin esa cámara de seguridad que graba las imágenes nos encontraríamos con que este personaje prácticamente sería absolutamente imposible que se le hubiese podido localizar, porque la mujer, por el golpe, le ponen 14 fotos de 14 delincuentes de este tipo y no hubiera sido muy difícil que hubiese podido ser localizada. Con lo cual, estamos, como indica Eduardo, que teniendo que autoprotegernos, pues eso, con la colocación sistemática de cámaras de seguridad, con empresas de desocupas, porque el Estado no funciona, la administración de justicia no funciona. Y en muchos momentos uno piensa, y fíjate qué curioso, que es para lo único que se han puesto de acuerdo el PP y el PSOE, para la organización del Consejo General del Poder Judicial, no para mejorar la administración de justicia, no para dotar de medios a la administración de justicia para que pueda ser más rápida, y no para que en este país los procedimientos penales o los procedimientos económicos, las reclamaciones de cantidad, todo se lleve a cabo de una manera mucho más rápida, insisto, como decía al principio, para que se pueda hablar de justicia con mayúsculas y no de lo que realmente tenemos ahora, que es una justicia con minúsculas, cuando no con faltas de ortografía. Pero este señor seguro que tiene antecedentes. ¿Policiales? Puede que tenga antecedentes policiales, pero penales lo ignoramos. No tiene, Agustín. Yo lo ignoro. Tiene antecedentes policiales, es decir, que está incluso en diferentes procedimientos. Lo ignoro.
Claro, no, penales ya, vamos, por lo que he podido informarme, penales no los tiene. Es decir, no ha sido todavía condenado en ninguno de los procedimientos que puede tener abiertos el personaje en cuestión. Insisto, lo cual hace pensar que, claro, oiga, es que tenemos en la calle a gente que no debería estar en la calle. Es que tenemos un país al que no nos estamos protegiendo. Y eso es un problema. Es un problema pues eso, para muchas personas que realmente se encuentran indefensas y a los que les empieza a dar miedo salir a la calle. Agustín, pero en el caso de que tuviera antecedentes, este señor, ¿qué pena se le podría imponer? Pero si fuera reincidente simplemente con un agravante dentro de la horquilla de la pena, pues se le pondría su grado máximo, aumentaría un grado la condena. Pero obviamente, ya te digo, no es el caso desgraciadamente. Yo creo que hay mucha gente que se ha sensibilizado mucho con este asunto porque ha sido una agresión brutal y sobre todo a una anciana de 85 años que puede ser nuestra madre o nuestra abuela, ¿no? Entonces, en el Código Penal, en la justicia, pero yo creo que los espectadores también se preguntarán eso, la gente pues que a lo mejor no sean abogados y que no sepan mucho de leyes, se preguntarán, oye, ¿y no hay un agravante cuando se agrede a una persona vulnerable como en el caso de una anciana o de un niño pequeño o de típicos casos que luego todos nos sensibilizamos, ¿no? Toda la sociedad. ¿No hay ningún agravante por agredir a una señora que tiene casi 90 años? Sin duda, se podría hablar de agravante de superioridad. Es que incluso, fíjate, analizando el golpe que este tipo le provoca, podríamos llegar a un extremo de solicitar incluso una tentativa de homicidio, es decir, porque le golpea con el codo, con una especie de arte marcial especialmente violenta y especialmente que podría perfectamente, con una mala caída, haber producido un resultado fatal para esta mujer. Pero es que al final la Administración de Justicia, y eso hace que la gente no lo acabe entendiendo, se acaba convirtiendo, y permítaseme la expresión, en un chalaneo en el cual se llega a la puerta y bueno, se habla con el fiscal y bueno, venga, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a llegar a una conformidad, venga, pues sí, va. Oiga, al final esto se hace muy difícil de transmitir a la gente, de transmitir al que lo padece en un momento determinado. Porque muchas veces tú imagínate, pues esto, que esta señora después de todo esto se presenta en el juicio, después de lo que le va a suponer el miedo que esta señora ya tiene, porque ya lo tiene metido en el cuerpo indiscutiblemente, se presenta en la sala y le dice, no señora, si es que ya no va a tener usted ni que declarar porque ya hemos llegado a un acuerdo. Eso pasa todos los días en la sala. Todos los días se ha llegado a un acuerdo y después de tener que venir 2 veces porque este señor no se ha presentado al primer juicio, al segundo aparece, al tercero ha pasado algo, no hace falta que entre usted porque ya hemos llegado a un acuerdo y se va, la condena son 2 años y no la va a cumplir o se le va a expulsar del país. Es todo demasiado difícil para que la gente lo entienda y cuando lo padece se escandaliza, sin duda. Eduardo. Aparte de todo, el propio tipo de delito, que es con fuerza, va la fiscalía y un abogado medianamente hábil, como dice mi colega, va a hacer que parte de la acción del robo con fuerza era esa acción de superioridad. Por lo tanto, esa superioridad va a quedar subsumida en el propio delito de robo con fuerza y va a desaparecer la superioridad. Es decir, el problema principal es que no tenemos mecanismos judiciales, ni tenemos una justicia en este momento preparada para este tipo de delitos y los que vienen encima, porque esto solamente es el comienzo de un pequeño tsunami que nos va a venir en muy poco tiempo, con una situación económica tremendamente difícil, con una situación de extranjeros en una situación económica verdaderamente lamentable, con una población española con un paro que rozará entre el 25 y un 28%, y este tipo de robos con fuerza, los juzgados no van a ser capaces de poder soportar la que nos viene entre septiembre y octubre con una situación en España económica verdaderamente terrible y yo creo que histórica. Pero Eduardo, ¿tú a qué achacas esa falta de justicia, esa falta de preparación en la justicia? ¿Faltan a lo mejor funcionarios? ¿Falta gente, trabajadores en la justicia? Porque yo a veces
que yo también he estudiado Derecho, he trabajado también en el procesal civil, entonces yo lo que yo veía es que había mucho colapso muchas veces en la justicia, es decir, tardaban mucho, no te contestaban pues en tiempos adecuados y normales, ¿no? De cuando recurrías tardaban a lo mejor 2 meses en contestarte en algunos juzgados, sobre todo en Andalucía había mucho colapso, recuerdo bien. Entonces, ¿tú a qué achacas eso? Porque yo lo que veía es que a lo mejor faltaba gente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Podíamos organizarlo en diversos factores, ¿no? En el mundo mercantil, ¿por qué falla? ¿Por qué hay tanta lentitud? Pues habría que pensar si los jueces dedican todo su tiempo a los juzgados o a dar clases en máster y en cursos y ocupan una gran parte de su tiempo operativo en no estar presente en los juzgados. En el mundo civil hay un colapso absoluto con una falta de preparación de funcionarios, con muchos funcionarios interinos y muchos funcionarios que han sacado de las bolsas de trabajo que no conocen el mundo procesal con contratos temporales y que cuando comienzan a ser efectivos se les acaba el contrato. Y por último, en el mundo penal, pues es una acumulación de trabajo tremendo por parte de los juzgados y una insuficiencia de medios, sobre todo tecnológicos. Es increíble que en los juzgados en este momento, cuando nos están hablando de los juzgados sin papeles, que dimos tantos cursos y tanta formación de los juzgados sin papeles, en este momento tendremos que llevar cada una de las actuaciones que hacemos en folios a los juzgados, grandes procedimientos con toda su documentación, porque los juzgados no están preparados ni tienen folios para imprimir ni fotocopiadoras para recibir lo que nosotros enviamos por LexNet, es decir, por medios digitales. Los ordenadores de los juzgados son obsoletos. Los ordenadores de los juzgados no les permiten que CDs e incluso USBs puedan recibirse en los juzgados para evitar la entrega de documentación y papel. Y, sobre todo, la pesadilla de las comparecencias personales que se tienen que hacer in situ y sobre todo en el juzgado, cuando en un tiempo de tecnología, como tú y yo estamos hablando en este momento por Skype, se tengan que realizar in situ y sobre todo presencialmente. Es decir, la obsolescencia de la justicia llega a grados insospechados para los que no son profesionales y si a eso le unimos el problema que tenemos con el COVID-19, en la que no se puede entrar en los juzgados, los procuradores no pueden entrar en los juzgados a preguntar cómo van los procedimientos y los juzgados están no a pleno rendimiento, sino con una parte de la plantilla trabajando en teletrabajo, nos encontramos con un atasco brutal que si a eso le unimos a los meses que hemos estado desde marzo a junio sin que los juzgados puedan trabajar, el atasco es tan impresionante que es muy difícil que durante prácticamente 1 o 2 años se pueda poner al día los procedimientos judiciales. En consecuencia, la inmediatez del delito, la inmediatez de esta actuación y el atasco que hay procesal es una mezcla, yo creo que diabólica, que nos lleva a la situación en la que nos encontramos. Y además, al Gobierno y sobre todo al Ministerio de Justicia no les interesa que esto avance. ¿Por qué? Porque una gran parte de los delitos son cometidos por extranjeros. Y la población española, la población nacional, empieza a tener una conciencia de que hay una inseguridad absoluta por el quebranto y la desaparición de nuestras fronteras. La gente se está empezando a dar cuenta que proteger culturas y sobre todo la biodiversidad de las naciones está íntimamente a las fronteras. La destrucción de las fronteras es la destrucción de las culturas y sobre todo la destrucción de la variedad nacional que existe y de la que está compuesta Europa. Es decir, ya nos metemos en un problema más profundo del que creo que podremos hablar en unos minutos cuando hablemos de la inmigración ilegal. Yo os quería, sobre este tema, para cerrar este asunto de esta agresión a esta señora, os quería hacer una pregunta. Vosotros que tenéis mucha experiencia en los juzgados, bueno, Agustín tiene más experiencia en el ámbito penal.
¿qué multa económica creéis que le va a caer a este tipo? Es decir, si por ejemplo le ponen 1 año de prisión, lo va a cumplir pues pagando una multa económica o con trabajos a la comunidad, ¿no? Entiendo yo. ¿O No, cómo va a no, ser no. eso? No. A ver, se va a ir de España. Bueno, Bueno, si se quedase, Agustín. A ver. pero es que eso sería dentro de lo malo, lo menos malo. Cuando a ti te condenan a una pena inferior a 2 años y no tienes antecedentes penales, lo normal es que el juzgado de lo penal no te haga cumplir la condena, con lo cual, por supuesto, nada de pagar multas, porque sería insolvente, y no tendría que cumplir absolutamente nada si la pena fuese inferior a 2 años. Simplemente Si me tú no gustaría... pagas, pero Agustín, si tú no pagas la multa económica porque te declaras insolvente, lo tienes que pagar de otra manera, ¿no? Con tu libertad No, o con trabajos a la comunidad. no, 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 eso absolutamente. no funciona así. No funciona así. Es decir, si a ti te condenan a 2 años, pues tú, si tienes responsabilidad, pero es que en este caso la responsabilidad civil, por decirlo de alguna manera, va a ser mínima. Bueno, tampoco te vayas a creer. Yo qué sé. Bueno, no, eso sería, claro, eso sería prácticamente insignificante. Y en este país, por decirlo de alguna manera, por no pagar no entras en prisión. E insisto, como ¿Y qué te pasa? Nada, ser la pena inferior a 2 años, no te pasa absolutamente nada. Mira, en este país, O sea, pero vamos a ver, ¿me estáis diciendo que este señor no va a cumplir absolutamente ninguna pena porque se va a declarar insolvente y ya está? y además se va a ir en coche. ver, Pero ¿cómo va a ser eso? no vayamos, de verdad no vayamos a ridiculizarlo, pero algo de eso hay. Es decir, la pena que va a cumplir va a ser relativamente pequeña si, insisto, está algo de abogados hábiles o no hábiles, o a llegar a algún tipo de acuerdo, y que en el momento en el cual la pena estuviese en 2 años, evidentemente no la cumpliría. No tiene antecedentes y Entonces, ¿qué pena va a cumplir? ¿Trabajos a la comunidad? absolutamente ninguna. Es decir, le quedaría una condena de 2 años que no cumpliría para el caso de que no cometiese un nuevo delito, porque se le suspendería la condena. O sea, le van a quedar antecedentes penales. Eso es lo que le va a quedar. Ya sí le quedaría condicionada. Fíjate, me atrevería a decirte que pocas personas han entrado en prisión con una condena de 2 años, y la única que se me ocurre fue Isabel Pantoja, que prácticamente con una especie de sentencia ejemplificante absolutamente bochornosa, fue la única persona a la que no se le suspendió la condena con una pena inferior a 2 años. Es algo muy llamativo. Al resto de las personas, ya te digo que la práctica habitual de la judicatura es conceder la suspensión de la condena. Pero sí me gustaría apuntar un dato porque es bastante, a nuestros oyentes les va a sorprender. Sí. En Europa, la media de jueces por 100.000 habitantes asciende a 21. O sea, la media en Europa. En España, 12. En España son 12. La mitad. España es, muchos dicen, la quinta potencia, la cuarta potencia, la sexta potencia europea. Bueno, pues en España, en la justicia, la mitad de los jueces en media europea son los que tiene España. Fiscales, la media, los fiscales, la media por 100.000 habitantes en Europa es de 11. En España, 5. Hay otro último apunte que me gustaría... ¿Tú sabes en dónde ganamos? Tenemos el doble de abogados. En España hay el doble de abogados y la mitad de jueces y la mitad de fiscales. Bueno, pues eso te da un poco la referencia a cómo funciona hoy este país. A mí me gustaría hacer un último... Pero es que además a esto que unimos el nivel de tecnología y de funcionarios que hay en los países europeos, ya no solo es que haya más jueces, sino es que hay más medios, procedimientos criminales de procedimiento civil y procedimiento criminal mucho más ágiles, y sobre todo, algo más importante, la tecnología está puesta al servicio de la justicia. Y aquí, no. Por lo tanto, lo que ha dicho Agustín es cierto, pero agravado con lo que te acabo de comentar yo. Hay una cosa... Es que para eso hace falta dinero. Y el dinero no se suele emplear en la administración de justicia. Hablabas tú antes. ¿Qué es lo que falta? Falta todo. Falta todo. Falta, como bien dice Eduardo, procedimientos mucho más rápidos, mucho más tecnológicos, adaptar
la administración de justicia a los tiempos al siglo XXI y no utilizar leyes del siglo XIX que realmente son absolutamente anticuadas, pero formal y técnicamente, perfectamente mejorables. Y cuando uno dice, llevamos 40 años de democracia, llevamos más de 40 años de democracia, y que nadie se haya planteado necesariamente la reforma de la Administración de Justicia en serio, ninguno de los partidos se ha planteado realmente nunca la reforma de la Administración de Justicia. Para ellos la justicia es simplemente un elemento a utilizar, ese control que tienen del Consejo General del Poder Judicial, que el Consejo General del Poder Judicial, todos los partidos cuando están en la oposición plantean que debe ser un órgano absolutamente técnico y el gobierno de los jueces para los jueces. Cuando ellos entran, cuando cualquiera de los dos partidos entra a gobernar, inmediatamente da su paso atrás y quiere seguir controlando lo que son las decisiones judiciales. Y ese es un drama. Hay otra cosa que me gustaría hacer un último apunte, en este caso, que es, a mí me enseñaron una cosa en derecho que es como, que a mí me decían que era a veces decisivo, en algunos casos famosos, que es como cuando se produce una alarma social o cuando se produce, pues sí, una alarma social, cuando el pueblo pide sangre, ¿no? Parece ser que los juzgados se la dan. Agustín, por ejemplo, tendrá experiencia en ese caso con el famoso asunto de la manada de Pamplona, que claro, toda España pedía las cabezas de esos chicos, ¿no? Entonces, al final, pues el juzgado actúa en consecuencia, es decir, pone unas penas a lo mejor mayores o más duras, ejemplarizantes, porque el pueblo es lo que está pidiendo, ¿no? Está pidiendo sangre. Entonces, en este caso, con esta señora y con este rumano, el pueblo está clamando porque a este tío lo metan los años que haga falta en prisión. Entonces, ¿no creéis que se va a producir en este caso una alarma social que va a presionar a los juzgados? Eso se produce, Agustín, que yo te lo he comentado así dando por sentado que eso pasa. Pero tú que tienes experiencia en ese caso, ¿esas cosas pasan? La alarma social es un concepto que desapareció y como tal no existe jurídicamente. Es decir, no se puede aplicar la alarma social para fundamentar ni por una sentencia condenatoria ni una prisión provisional. Pero es verdad que aunque la alarma social jurídicamente ha desaparecido, sí existe esa presión mediática. Bueno, te puedo asegurar que este asunto dentro de 3 días se ha olvidado. Nadie va a recordar este asunto porque a nadie le va a interesar recordar este asunto y ningún medio de comunicación se va a hacer eco de este asunto. Cuando un medio de comunicación o una formación política o un lobby de presión utiliza un asunto, por ejemplo, como el de la manada, es porque sin duda le va a sacar un rédito político importantísimo. Y sí que es cierto que puede condicionar en cierta medida la resolución final de un juzgado, pero ya no solo de un juzgado, sino incluso del Tribunal Supremo de este país, lo cual es todavía más terrible. Pero te puedo asegurar que este asunto no pasa de dentro de 2 días. Dentro de 2 días habrá otro, y habrá otro, y habrá otra circunstancia similar, y habrá otros hechos parecidos. No existe esa presión mediática, no existe esa alarma social, porque, insisto, ningún lobby de presión va a decidir poner los ojos en este asunto, porque, claro, estamos hablando de un ciudadano rumano y, hombre, parece que estamos hablando de xenofobia y estamos hablando de racismo, nada más lejos de la realidad. Apuntaba Eduardo un detalle, porque es que después los telespectadores en un momento determinado pueden malinterpretar o utilizar la afirmación realizada por Eduardo de una manera crítica. Eduardo decía, la mayoría de los delitos los cometen extranjeros. No, probablemente eso no sea cierto, pero proporcionalmente es absolutamente cierto. Es decir, teniendo en consideración el número de extranjeros que hay en relación con el número de nacionales, el porcentaje de delitos que cometen los extranjeros es infinitamente superior al que cometen los nacionales. Decir que la mayoría de los delitos los cometen los extranjeros per se no sería una afirmación correcta, permíteme que te corrija, Eduardo, en el sentido puramente matemático, pero en la proporcionalidad, sin lugar a dudas, sí. Sin lugar a dudas, sí.
Y es que la causa es muy sencilla. Buena parte de las personas que están aquí no tienen medios, están absolutamente descolocados socialmente, son menas, son inmigrantes que no pueden acceder a su puesto de trabajo porque han accedido ilegalmente y acaban metidos en mafia o cometiendo hechos delictivos. Bueno, obviamente no va a solucionar. Claro. Bueno, ya que ya lo has introducido tú, Agustín, el nuevo tema. Vamos a cambiar de bloque. Yo quería hablar con vosotros el asunto de la inmigración ilegal, que yo creo que es muy preocupante. El otro día, por ejemplo, salió un vídeo que compartió Vox en su Twitter, que era o sea, es que eso ya era surrealista, ¿no? De unos inmigrantes africanos ilegales que estaban en un centro cuarentenados, ¿no? Que los meten ahí en cuarentena y se estaban quejando de la comida que les daban. Es decir, estaban diciendo que la comida española, que a ellos no les gustaba el tomate, que ellos querían comida africana, que eso era una mierda, que no, con perdón, que eso no, esa comida que no les gustaba. Encima se quejaban de la comida que les estaban dando en las instalaciones donde los rescataron y donde estaban cuarentenados, ¿no? Y claro, es un tema muy preocupante. Entonces, me hablabais del tema ahora de si a mayor inmigración ilegal, mayores delitos y mayor delincuencia. Es cierto, yo estoy de acuerdo con Agustín en lo que él decía, pero también nos tenemos que fijar que los españoles también fuimos inmigrantes, es decir, los españoles fuimos con una mano delante y otra detrás a muchos otros países y no nos metíamos y no delinquíamos ni nos metíamos en mafias, etcétera. Íbamos a trabajar a partirnos el lomo. Pero esta gente que vienen de forma ilegal, es cierto que delinquen. Entonces, bueno, yo quería que hicierais una valoración jurídica general. Vosotros, si fuerais el ministro de Justicia, por ejemplo, o tuvierais que asesorar al gobierno en este caso, ¿qué le diríais? ¿Qué haríais? Yo, Rodrigo, lo primero es que te ruego, por favor, que me mantengas el respeto y no me compares con el ministro de Justicia. Yo te lo pido, por favor, hombre, porque lo del ministro de Justicia es de traca. Es de traca que un señor se le vea fotografiándose y charlando, departiendo amablemente y amigablemente con una persona condenada, como es el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, en la playa, en una actitud poco menos que nos faltó echarnos el brazo por encima y tomarnos unas sardinitas en un chiringuito de la playa. Hombre, mire usted, ya está bueno lo bueno, ya está bien. Yo creo que es un despropósito. A ver, en este país, yo te lo decía el otro día, creo que realmente nos estamos volviendo imbéciles. Y nos estamos volviendo imbéciles casi todos, o todos, por decirlo de alguna manera. Porque lo que en este país está pasando no es normal. Cuando los españoles iban a Alemania a trabajar, tenían que ir con su contrato de trabajo, pasar una serie de pruebas y evidentemente todo aquel que no se adaptaba era inmediatamente expulsado. Aquí jamás se le ha dado a nadie por asaltar, subirse a las fronteras, pasarlas y saltárselas. Porque para entrar en un país lo primero que hay que hacer es adaptarse a su legislación y adaptarse a sus normas. No puede ser de otra manera. Pero claro, como aquí tenemos a gente, a políticos que en un momento determinado te felicitan, a los Hare Krishna en sus fiestas patronales y cuando la feria del Cordero, odian los toros, pero la fiesta del Cordero les parece maravillosa, y la Navidad, eso está muy de modé, y hay que hablar del solsticio de invierno, es simplemente la decadencia de una sociedad, permítaseme la expresión, imbecilizada, estúpida, ridícula, y que parece que la propia defensa de nuestros valores, de los valores tradicionales o de los valores ya no nacionales dicho de una forma patriótica o ridícula, no, dicho históricamente lo que representamos, pues está fuera de lugar. Y van a empezar a arder catedrales, ya están ardiendo catedrales, pero con el menor despropósito. Da igual que arda una catedral. Y da igual que 300 señores se salten una frontera en Marruecos controlada por un rey absolutamente dictador y que chalanea
con esa presión exterior. Todo eso forma parte de la decadencia de una sociedad que no es capaz de defenderse de eso. Pero nosotros, jurídicamente, y también le pregunto a Eduardo, tenemos herramientas dentro de la ley de extranjería. Yo sé que a lo mejor no sois expertos en ese ámbito del derecho, pero tenemos herramientas dentro de la ley de extranjería para poder, por ejemplo, que el otro día asaltaron la valla y agredieron a 3 guardias civiles que se fueron al hospital. Que otra vez igual, o sea, heridos de gravedad en un hospital, 3 guardias civiles. Entonces, ¿tenemos herramientas jurídicas suficientes para poder actuar contra esta gente? O sea, que aunque no sean nacionales españoles, aunque sean extranjeros, pero ¿qué se podría hacer? ¿Y cuál es el procedimiento adecuado que el gobierno tendría que llevar a cabo para atajar este tipo de cosas? Es decir, pues todos decimos lo de, bueno, pues habría que cogerlos, los metemos en un barco y repatriarlos a sus países. Pero ¿cómo se hace eso de forma jurídica dentro del cauce legal y jurídico? Pues vamos a ver, nos encontramos con un problema jurídico muy importante. Desde que un extranjero entra en territorio nacional, pues se ha de aplicar la ley de extranjería, que provee de abogado de oficio, provee de procurador de oficio e incluso provee de posibilidad de presentar recurso contencioso administrativo contra la expulsión. Es decir, nos estamos solamente para expulsar a un señor de años. Durante ese periodo, este señor puede delinquir sin ningún problema y además esa sentencia en la cual se le condena por haber delinquido le sirve de prueba para luego pedir arraigo en España durante el periodo que ha estado y pedir incluso la tarjeta de residencia por arraigo, probando que lleva bastantes años en España. Es decir, presenta la sentencia por la cual le condenaron por un delito y eso le sirve de prueba de que lleva 2 años en España para pedir la residencia. Esto que estamos hablando es tremendo. Y en consecuencia no tenemos herramientas jurídicas en este momento con la actual ley de extranjería para poder expulsar a esta gente. Pero si delinquen, ¿no es un agravante? O sea, si delinquen, ¿no se les expulsaría automáticamente? No se les expulsa, se les puede condenar a la expulsión, pero ¿quién les encuentra? No tienen domicilio, no tienen ningún lugar donde se les pueda localizar. Los abogados de oficio que han utilizado no saben dónde vive y como consecuencia de la ley, bueno, de la orden ministerial de 2 de mayo se pueden empadronar donde les dé la gana, incluso en la puerta de un banco, ¿no? Es decir, no tenemos medios y además, más aún, esta gente se empadrona y luego puede votar en los municipios donde está empadronada. Hasta tal punto llega la situación absolutamente increíble que cualquier español llegaría a escandalizarse. Aquí no caben nada más que 2 métodos. Primero, romper cualquier vínculo con las ONGs mafiosas que traen a los extranjeros a España con el beneplácito de las fundaciones de George Soros, que es el gran organizador de toda la inmigración a Europa. Luego, evitando que la agenda de perpetuarse en el poder de Sánchez y de Iglesias esté basada en la agenda de Soros. Es decir, que tengan los mismos fines. Ese sería un modo evidente. Y luego poniendo unas grandes vallas a Ceuta y Melilla, tal y como están en Palestina, concretamente en Belén, donde esas vallas han impedido una parte de los atentados que se creaban en la tierra de Israel. Por lo tanto, es imposible con los medios que tenemos, es imposible con las posibilidades actuales jurídicas que tenemos y con los métodos contenciosos administrativos que tenemos de expulsión de poder parar esto. El único modo es una conciencia nacional, una conciencia de frontera, pensar que la frontera de España es la frontera de nuestra casa, que nadie puede entrar en nuestra casa sin nuestro permiso, que nadie puede entrar en España sin ser invitado y que todas las leyes actuales estén basadas en eso. Nadie puede entrar en la casa de otro sin ser invitado. Tenemos que pensar que es muy difícil cambiar en este momento esto porque Open Society Foundation emplea 18.000 millones de euros al año en meter inmigrantes ilegales en Europa. Parece que Soros, según Forbes, es la 60 persona más rica
del mundo y utiliza una gran parte de su riqueza en subvertir el orden poblacional en Europa. Es decir, ¿Pero por qué crees que, claro, por qué crees que ese es o sea, qué objetivo tiene llenar Europa de inmigrantes africanos? Pues es facilísimo. Si tú llenas un continente de personas sin raíces, sin cultura y sobre todo sin amor a la tierra donde viven, los manejas desde una central, desde una Society Foundation internacional, Open Foundation o cualquier cosa. Es decir, son gente desligada que manejan y deben pleitesía a quien les ha permitido estar ahí. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Soros tiene que recibir a la primera persona que es recibida por Sánchez después de ganar ambas elecciones? Es Soros. ¿Qué le debe Sánchez a Soros? ¿Por qué el padrino de Sánchez es Soros? ¿Por qué Soros, su primer trabajo en el mundo conocido, son de observador en las elecciones de Marruecos, representando a una fundación de Soros? ¿Cuál es el objetivo de Soros? Pues el objetivo de Soros no es otro que subvertir el orden demográfico de una nación entera y, como lo hemos visto, lo está intentando conseguir porque España es débil y está empezando por allí. Alemania ha sido invadida, absolutamente. Uno de los grandes problemas que tiene Alemania es el propio Soros y el CNI español le tiene determinado como uno de los grandes y principales amenazas de España, según los informes del CNI. Es decir, no me lo estoy inventando yo. Por lo tanto, parece increíble que alguien que se ha ingerido en la vida política y económica de varios países, como es en España, no pueda ingerir en la vida jurídica de las leyes de extranjerías españolas para expulsar a esta gente que está organizada y financiada por ellos, que invadan exactamente nuestra tierra. Es muy difícil llegar a una conclusión en un programa como el que tenemos en este momento de cuál es el verdadero origen del problema, pero el origen no es un problema legal ni es un problema administrativo, es un problema de fondo tan profundo en el cual el propio presidente de gobierno maneja la misma. Pero, agenda. Eduardo, y también Agustín, ¿qué reformas habría que implementar en la ley, en la justicia española, pues para atajar este problema? Es que partimos de un planteamiento que más allá de la defensa como tal de las fronteras de España, hay que hablar de la defensa como tal de las fronteras de Europa. O sea, porque insisto, nosotros formamos parte de digamos, de un conjunto de países que estamos regidos por una serie de normativas comunes. Y España es la frontera de Europa. Para eso, evidentemente, Europa nos tiene que dotar de los medios que impidan la entrada de ciudadanos de manera ilegal. Porque buena parte de esos ciudadanos no se quedan en España. Buena parte de esos ciudadanos que entran, que han entrado a una patera y que pasan un cierto tiempo en España, inmediatamente después su objetivo es trasladarse a Francia, a Bélgica, a varios como Molenbeek, a Marsella, ciudades que ya tienen verdaderos guetos donde la ley que se aplica es la Sharia y donde realmente el Estado empieza a perder cuotas de poder y cuotas de control. ¿A qué nos lleva eso? A que hasta que Europa no comprenda que efectivamente tiene un problema, llámese a través de sociedades como las que refiere Eduardo, a través de Soros o a través de lo que se quiera decir, y que ese problema ha de controlarse, con este buenismo que parece existir, que parece decir, que parece traslucir a la gente de, oiga, es que no queremos inmigración ilegal, eso es el fascismo y eso es xenofobia o eso es radicalismo extrema derecha. No, mire usted, si es mucho más sencillo. Es que usted no está entendiendo nada. Es que nos están invadiendo poco a poco. En una invasión, en momentos violenta, en otros momentos demográfica. Y acabas perdiendo toda referencia cultural, social e histórica del territorio en el que vives, naciste, eres heredero de tus abuelos y quieres dejárselo a tus hijos. Evidentemente, muy probablemente, nosotros no lo veremos, pero mal futuro auguro a los hijos de mis hijos o a ellos mismos incluso, si esto sigue en esta cadena absolutamente desproporcionada de descontrol. Insisto, ya hay ciudades, ya hay barrios en Europa
que están topados. En Madrid existen exactamente igual barrios en los cuales no voy a decir que la policía todavía no pueda entrar, pero en que los controles de grupos mafiosos, grupos de presión, es muy fuerte. Y eso al final nos va a acabar pasando factura. Insisto, Eduardo y yo ya somos veteranos y probablemente y afortunadamente no lo veamos, pero si alguien no le pone coto a esto, llegará un momento en el que, pues eso, tendremos que felicitar el Ramadán en lugar de la Navidad, porque la fiesta más común sea el Ramadán para los ciudadanos de este país. Hombre, mira, sí. Rodrigo, hay una investigación magnífica de Francesca Totolo en Italia, en la cual relaciona científicamente, estadísticamente y sobre todo como consecuencia de los interrogatorios a los que son sometidos los inmigrantes que entran en las islas italianas, asocia a Soros toda la inmigración ilegal de su país. Concretamente, más de 40 organizaciones no gubernamentales de un tipo relacionado a la filantropía están directamente financiadas por la Open Society Foundation en Italia. Eso es muy difícil de parar, sobre todo con estados divididos, con gobiernos muy débiles como son el español y como son el gobierno italiano, donde no hay una capacidad de dar una respuesta muy fuerte. Pero lo más importante de todo esto es que lo sabemos. Y el entramado de Soros es impresionante en muchísimos países, más aún. Es responsable directo de todos los movimientos antiespañoles que han sucedido en Hispanoamérica, concretamente en Norteamérica, estos días destruyendo las estatuas de todos nuestros hispanizadores, colonizadores y cristianizadores de todo ese territorio. Es decir, esto no es una algarabía producida o una espontánea huida de los países del norte de África hacia Europa. Es una verdadera organización realizada por un personaje con más de 40 organizaciones no gubernamentales, con barcos, con una flota perfectamente preparada y que está invadiendo sistemáticamente los países que ve más débiles en cada momento. La gran pregunta es, ¿por qué no entran pateras en Gibraltar? Bueno, el tema que tú dices de Soros, lo que dicen, la excusa, ¿no?, que tiene, la justificación que tiene de ser así, de actuar de esta manera, es que él vivió, cuando era un niño, el régimen nazi, ¿no? Porque este señor Soros creo que es checoslovaco o húngaro o algo así. Es judío húngaro y fue colaboracionista Es en dos campos de concentración con los alemanes. Es decir, sacó judío húngaro. Entonces, parece ser que él tiene un trauma enorme y con este tema. Entonces, no quiere que movimientos soberanistas y nacionalistas, soberanistas, patrióticos, etcétera, vuelvan a resurgir en Europa. Entonces, eso era, de alguna manera, una justificación que daban de que ahora mismo lo que él apoya y lo que él fomenta es el multiculturalismo y la división de las naciones, porque no quiere que vuelva a resurgir pues otro sistema nacionalista, patriótico, soberanista, etcétera. Es el miedo que él tiene, ¿no? Me ha parecido muy interesante también lo que decía Agustín con respecto al tema de la inmigración. Yo, en este sentido, yo tengo un punto de vista, que es lo que hay que hacer, la primera medida que hay que tomar es cortar los reclamos que hacen que esta gente venga. Es decir, si en España, por ejemplo, tú cortas la educación pública, la sanidad pública, las viviendas sociales, las ayudas, etcétera, para los extranjeros que vengan de forma ilegal a España, ya vas a ver que en vez de venir a España se van a Grecia o se van a Italia. ¿Por qué? Porque es que España, en concreto, bueno, y Europa en general, para ellos es un caramelo. Entonces, se vienen aquí para, pues eso, para conseguir una vida mejor y para vivir a cuerpo de rey a costa del resto de los contribuyentes españoles que llevamos aquí partiéndonos el lomo toda la vida. Entonces, yo tengo ese punto de vista. ¿Qué hay que hacer? Pues no se pueden poner puertas al desierto, ¿no? Lo que hay que hacer es cortar los reclamos que hacen que esta gente efectivamente venga, ¿no? Entonces, bueno, yo
creo que es un problema gravísimo que habría que atajar. Yo creo que lo primero es atajarlo a través de la legalidad, a través de hacer algunas reformas legales a la ley de extranjería. Es decir, si tú entras de forma ilegal a España, no cabe recurso ni procedimiento legal ni nada. Es decir, te cojo, te arresto, te devuelvo a tu país y ya está. Entonces, bueno, oye, muchísimas gracias, Eduardo y Agustín, por haber aceptado esta invitación para el programa El Veredicto. Ha sido, bueno, Agustín se ha salido ahora mismo. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros, hablando pues del tema de este señor, de la agresión sufrida a esta anciana de 85 años, y también hablando de la inmigración ilegal, ¿no? Qué problemas hay y cómo se puede atajar este problema de la inmigración ilegal, que Eduardo lo achacaba a George Soros, a las sociedades de George Soros. Agustín, pues parece ser que también, pero también es crítico con la situación que hay en Europa. Desde el punto de vista de Agustín, en este caso, es que lo considera como una cultura en descomposición en Europa, una decadencia moral, ética y cultural. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo y Agustín, y a todos los espectadores, muchas gracias, y a todos los espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por habernos visto. Este es el programa El Veredicto. Hoy hemos tenido con nosotros a Agustín Martínez y a Eduardo Rodríguez de Brujón, dos especialistas de la abogacía, del derecho, que nos han estado comentando pues dos temas candentes, dos temas importantes en nuestra sociedad. Va a entrar el agresor de esta anciana de 85 años que la agredió en un portal de Valencia, va a entrar en la cárcel, no va a entrar, le pondrán una multa, le impondrán una multa, él es rumano, lo expulsarán, lo repatriarán a su país. También hemos hablado del tema de la inmigración, un tema muy, muy importante. ¿Qué va a pasar con la inmigración? ¿Se va a atajar? ¿Se van a tomar medidas legales contra todas estas riadas de inmigración ilegal que están entrando por el sur de España? Todos estos temas los podéis ver en este programa del Veredicto. Muchas gracias, un saludo a todos y viva España. Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos, y pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!